Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Sabe que vine. Esperaban que esta carta se hiciera pública. Podríamos frustrar su cometido dando un aviso nosotros mismos para refutar esta absurda declaración. No, eso ni pensarlo. El cardenal Strass insiste en que todo esto se mantenga interno. Él no debería estar al tanto, está en el cónclave. No olvide que sus instrucciones antes de cerrar las puertas fueron... Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este fin de semana, y a partir de este momento continuamos en este especial de fin de semana en De Película de Caracol Radio con películas que hablan de la figura del Papa, ya sea de hechos, de películas inspiradas en personajes de la vida real o películas como esta que tenemos de fondo con sacerdotes y pontífices y papas de la ficción. Y desde ayer y hoy de nuevo expreso mi profundo agrado, placer, emoción de estar compartiendo estos micrófonos con María Alejandra Pérez. María, seguimos en este recorrido a través de los pontífices con una película, a mí me encanta, sí. Es increíble. Sí, es que es muy entretenida. Es increíble, pero me atrevo a decir que el libro es mejor. Estábamos hablando ahorita extra micrófonos desde todo el tema de los libros. Yo soy un poco purista de las adaptaciones. Me gusta que las adaptaciones a películas, bueno, tengo licencias, dejo pasar cosas. Pero esta es una muy buena adaptación, pero me atrevo a decir que el libro es mejor. No, y es que mire, yo les confieso algo, yo cada vez que hago programas con María le empiezo a descubrir una serie de facetas. Ya la tenía referenciada como una de las incondicionales del detective más famoso de los cómics de Batman, pero me acabo de enterar también que es asidua lectora de los Juegos del Hambre y también de el señor Dan Brown, y esta por supuesto es la segunda, sí, María, fue la segunda a nivel cinematográfico. Fue la segunda película, pero sí se escribió primero El Código Da Vinci, o sea, esta está concebida específicamente como secuela, la película, lo cual pues me parece una muy buena decisión porque siento que las tramas de todos los libros, en este caso que es una trilogía que sigue a este personaje interpretado por Tom Hanks, sí, son tramas completamente distintas la una de la otra. Creo que tiene mucho que ver una con la otra, con el tema religioso, el tema de Roma, el tema muy conspiranoico, que me atrevería a decir que de las películas que hablamos pues el día de ayer, esta es la más ficticia, sí. La que se toma más licencias creativas justamente por el libro en el que se basa, pero sí... En este caso sí siento que cada libro da para hacer tramas completamente diferentes y que justamente se aprovechó bastante bien en las películas, y es hacer lo que quisieron con las películas y adaptarlas de una muy buena manera, debo decir, pero pues manteniendo las historias y cambiando un poco el orden. Bueno, estos sonidos son cortesía de Max, precisamente hacen parte del filme Ángeles y Demonios. Y también debo decir que muchos critican a Dan Brown, pero el tipo le funciona su fórmula, entretiene, son novelas muy trepidantes, muy interesantes, y sí, obviamente vienen los puristas a decir que no, que es literatura fácil, pero vaya, hágalo. Sí. Vaya, cree semejante fiebre que fue en su tiempo el Código Da Vinci, y esta secuela, como dice María, Ángeles y Demonios, y que habla precisamente de un cónclave y de una figura muy, muy interesante y que es de la vida real, obviamente. Camarlengo, sí, que es aquí interpretado por su majestad, el gran Renton, el señor Ewan McGregor, María. Te amo, Ewan McGregor, qué grande. Yo pero sí, amo a la compañera sentimental de Ewan McGregor, que siempre expreso mi devoción por Ramona Flowers, por Mary Elizabeth Winstead. Gran mujer también. Es chistoso porque de hecho este personaje es un cargo ficticio dentro de la película y dentro del libro. Digamos, tiene cierto poder en la iglesia, es un cargo que existe, pero no tiene el rol que nos muestran en la película. Lo interpreta pues al lado de... Oye, es que viendo uno el reparto, María, estaban, Tom Hanks como Robert Landon, Stellan Skarsgård, también Armin Mueller-Stahl, que era uno de estos cardenales, y Ewan McGregor, que básicamente la trama gira en torno a una conspiración, pero de tamañas proporciones. Claro, porque entonces tenemos elementos de lo que yo ya decía, es un poco la más ficticia, sí. Y a la vez la más entretenida, yo creo que por lo mismo, porque se va muy a la acción y muy a la ciencia ficción, y es como
la antimateria, los Illuminati, que son la parte más prominente de esta película, y es como el ojo que todo lo ve, el obelisco, las estatuas. Eso lo hace bastante interesante, y pues que muchos se lo toman muy a pecho y muy a la realidad, y que también pasó con el Código Da Vinci, y entonces todo el mundo empieza a buscar códigos que tienen mucho sentido dentro de las pinturas de Leonardo da Vinci, pero no siempre esconden los secretos que esperamos que escondan. Pero claro, aquí la película se toma todas las licencias posibles para justamente hablar de estos símbolos, entonces los papas y el tema del cónclave, que es tan místico porque toda esa puerta cerrada y no sabemos qué está pasando, pero aquí secuestran a los cardenales. Entonces, claro, es una película súper interesante en ese sentido, porque de todas las que hemos hablado, que son muy biográficas, son muy serenas, esta creo que cónclave, de pronto la del 2024 se toma la licencia de poner una bomba por ahí. Sí, claro, pero... Pero sí, esta es más explosiva. Pero hasta eso, hasta toda esa magia que envuelve al cónclave, a la muerte de un pontífice, a la elección de uno nuevo y a los secretos del Vaticano, pues da para esto incluso. Y haciendo una obra interesante. Mire, 2 datos antes de seguir con nuestra siguiente película, María. Los miembros del equipo visitaron la ciudad del Vaticano como turistas, fotografiaron extensamente la ciudad para capturar todos los detalles que fueran posibles, porque ellos sabían que no les iban a dar permiso para rodar en esos escenarios. Como ya vimos que pasan bastantes películas, Sí. ya vimos que muchas eran como, les tocó recrear la Capilla Sixtina, que tarea fácil no es. Y durante el rodaje en Roma, el equipo pues bloqueaban el paso de una novia que se dirigía a la iglesia para una boda. Y al descubrir la situación, el señor Tom Hanks, nuestro profesor Landon, acompañó personalmente a la novia por la zona de rodaje y animó al equipo a retirar los obstáculos. Tras el traslado de la novia a la iglesia, ellos agradecidos dijeron: no, señor Tom Hanks, por favor, nos acompaña. Y él terminó metido en la boda y le dijo a Ron Howard: óigame, Ron, venite para acá, que estoy en una boda, y después le cuento la historia. Y le guardó un pedazo de ponqué probablemente. Pero hágame el favor usted de novio, de novia o de familiar diciendo: mire estos invitados. Tom Hanks está en mi boda, así casual. Sí, qué pena, ¿no? Mire, Tom Hanks y Ron Howard aquí como invitados de la boda. Estos sonidos pertenecen a una película que también explora la figura del Papa desde la ficción. Se trata de Ángeles y Demonios de 2009. A los 9 años de edad. Una bomba Holster, además de una protesta contra la... Habemus papam. Forse abbiamo fatto il nostro lavoro troppo bene. Il cardinale Sullivan e le nuove generazioni non credono nel demonio come lo intendiamo noi. Per loro è soltanto un'idea. Per noi invece è una manifesta realtà. Bueno, seguimos con pontífices ficticios. Sí. Pontífices ficticios, pero personajes reales por ahí metidos, ¿no? Sí, es que esta fue una mezcla interesante. Estos sonidos son cortesía de Prime y hacen parte de un film reciente, 2023. Recibió críticas, pero creo que le fue bien en taquilla, con la dirección de Julius Avery. Se trata de The Pope's Exorcist. Y María hacía énfasis en que el título es precisamente El exorcista del Papa. O sea, el Papa tiene su propio exorcista, María. Qué loco. También porque uno siempre escucha en las películas de terror como, oh, es que hay que hacer un llamado oficial al Vaticano. Y uno dice, wow, el Vaticano tiene mucho que ver, y que yo les creo. Yo creo en la historia de Eddie Lorraine Warren de alguna manera, y entiendo que sí tiene que haber una intervención justamente de la Santa Sede para lidiar con estas cosas sobrenaturales. Sí, María, la gran mayoría de películas que tienen que ver con exorcismos está muy ligada con el Vaticano, precisamente porque, según algunas lo cuentan, hay una rama especializada del Vaticano en exorcismos. Sí, claro, porque uno dice, estos son temas paranormales o temas de películas de terror, o de pronto esto no tiene tanto que ver con la figura del Papa, diría uno, pero no, la Iglesia, justamente en su capa defensora del bien, del espiritismo, de las almas, tiene que meterse pues a luchar contra los demonios, ¿no? Ay, Entonces, pero sí. María, pues es que obviamente ellos tienen que encontrar la figura del mal y combatirla, que eso es en realidad uno de sus bastiones. Uno de sus propósitos. Exacto, entonces ahí ellos pues obviamente le dedican mucho espacio al tema de los exorcismos, porque es literalmente enfrentar a su enemigo natural. El enemigo natural, y que muchos no lo ven de pronto como algo real o como una amenaza real, pero pues ahí sí aprovecho y le pregunto a Mario, ¿usted cree en este tipo de cosas? ¿Cree en los exorcismos, en los demonios, en ángeles y demonios? Yo creo más en la mente humana y en todo lo que puede llegar a crear y a distorsionar sí, creo más en eso que
en realidad todo tipo de apariciones. Sí, es que es difícil. Yo no sé en qué creer. A mí me parece complejo porque no soy extraña a las, digamos, acontecimientos sobrenaturales, pero sí me parece que es un poco complejo todo el tema, pero pues aquí justamente lo tratan con un demonio que es muy antiguo y muy popular, diría yo, en la cultura pop incluso, o en la gente que de pronto es más ñoña de la religión y es pues el demonio Asmodeo, y que finalmente todo tiene conexiones con lo mismo, la conspiración, la iglesia, que nos oculta el Vaticano. Y decía también María de manera muy acertada que esta película pues mezcla elementos de ficción, pero este personaje sí es de la vida real. Así es, Que- el interpretado por el gran Russell Crowe. Sí, que incluso estos días en TikTok me gusta mucho que están como con modelo arcade, con modelo de videojuego de los 80, de los inicios de los videojuegos, sacando la imagen de My name is Maximus Decimus Meridius. Y lo sacan con las figuritas. Así muy 8-bit. Sí, exacto, 8-bit. Ajá. Y entonces, pues sí, es este mismo, el comandante de las Legiones del Norte y el único leal a su emperador, el gran Russell Crowe. Y el papa de turno fue un hombre que tuvo su lío, María, usted creo que no había nacido, pero él por allá, creo que fue en los 80, tuvo su lío interesante, Franco Nero, un actor de Hollywood con una afroamericana aquí en nuestro país que no quiso reconocer una niña. Y bueno, eso se formó un problema, eso fue más o Gran menos fue chisme. el dulce sabor del chisme o algo así. Y se vio involucrado Franco Nero, que es aquí el Papa y que tiene a su hombre de confianza al padre Gabriel Amort, interpretado por Russell Crowe en esta película El exorcista del Papa. Es justamente ese personaje, el padre Gabriel Amorth, es el exorcista del Papa. O sea, un poquito pesado el título. O sea, nada de presión, pero te estás encargado de combatir a los demonios más personales del Papa. O bueno, de los, supongo, casos más complejos. Y justamente esto lo lleva a un lugar en España, en el que también estaba mirando por aquí, hay un guiño directo justamente de Dan Brown, lo que hablábamos ahorita, y es secretos vaticanos escondidos bajo las abadías, bajo las iglesias, que es algo que pasa mucho en las películas y en las historias de Dan Brown. Entonces sí, es una película que, lo que tú decías, toma elementos ficticios y elementos reales, porque el padre Amorth existió realmente, y la película se inspira en libros del padre y en las personas que lo conocieron, básicamente. Entonces es un 90% ficción con un 10% de realidad, que pues uno dice, uy, hay que tener cuidado con Pero a mí me ciertas parece cosas. la película entretenida porque incluso en los primeros minutos ahí, cuando muestran esa figura demoníaca, Ujú, lo introducen muy bien al villano. es cierto. En adelante uno se engancha con la película porque, como he dicho varias veces, si algo necesita una película, es un buen villano, lo dijo Christopher Nolan, le creo mucho en ese sentido y aquí obra bien para que ese personaje central tenga un derrotero importante. Mire, María, mientras investigaba la vida y obra del padre Gabriel Amorth, Russell Crowe descubrió que su película favorita era El exorcista de 1973. Tanto así que se hizo muy amigo de su director William Friedkin, quien posteriormente dirigió un documental sobre su trabajo como exorcista, El diablo y el padre Amorth, de 2017. Oh, qué interesante. Y esta sería la penúltima película dirigida precisamente por William Friedkin, que se estrenaría en vida antes de su fallecimiento el 7 de agosto de 2023. Sí, además que como que se planean ciertas cosas con este universo cinematográfico. Ah, Estuve claro. viendo por ahí y quieren como hacer más demonios, porque lo que yo decía, Asmodeo es un demonio real, es el demonio de la lujuria. Entonces, de Sí, pronto, ya. hay varios demonios de los que escoger para hacer más películas. No, sí, ya se viene una nueva entrega de este padre encarnado por Russell Crowe. Y sí, lo quieren convertir como en una suerte de... De universo cinematográfico. Sí, el Marvel de los exorcistas. Sí, de universo conjuro. Ah, sí, claro. Más o menos. Estos sonidos pertenecen a otro pontífice de la ficción. Se trata del exorcista del Papa de 2023. Son inútiles aquí. ¿Quién eres tú? Soy tu miedo más grande. Yo soy tu perdición. Habemus papam. Conservative. Their evolution is for export now. Our problem is to match them with our own product. Which is? No, please. I would rather listen. No, we would like to hear you. Yes, indeed. We should manufacture the authentic Christian revolution. Work for all, bread for all, dignity for all men. But Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este fin de semana. María, hora de recordar sus redes sociales.
Por favor. Bueno, por supuesto. Me pueden encontrar como Silent Page en Instagram y TikTok, y también nos encontramos en el multiverso de Caracol Radio. Bueno, ¿y en el multiverso va a ser algo relacionado con el Papa o no? No sé, lo veo un poco difícil. Es que las redes sociales son tan efímeras que si no lo publiqué el día que falleció el Papa, ya un poco complicado. Ah, bueno. Pero ya se viene material, incluyendo, bueno, los Cuatro Fantásticos, Thunderbolts, todo eso lo vamos a tener en el multiverso. Park. Claro, es que se vienen meses ajetreados. Eso. Para todo el tema geek. Por favor, para los fanáticos del multiverso, que somos muchos. Seguimos con estos sonidos en su idioma original de una película que habla nuevamente de un pontífice, de un papa de la ficción, pero que toma muchos elementos de la vida real para personificarlo, para crearlo, incluyendo por supuesto su vestuario, su lugar de residencia y sus acciones. Una clásica película con la dirección de Michael Anderson, The Shoes of the Fisherman, o Las Sandalias del Pescador. Las Sandalias del Pescador, que está basado en una novela, como todo lo que hemos hablado hoy pareciera. Sí, no, y poco guión original. Muchísimos adapted screenplay. Pero pues nada, es una película de 1968 basada pues en esta novela, que además creo que es una película adelantada a su tiempo, porque habla mucho del lado más humano del pontificado, diría yo, como la necesidad de resolver algo que de pronto no era una curiosidad tan palpante como en este momento, de resolver un poco el misterio de qué pasa detrás del Papa, el cónclave, el Vaticano, qué secretos hay, sino mirar, hay una persona ahí sentada, digamos, tomando las decisiones de un Papa. Y finalmente lo cuentan a través de este personaje ficticio, que es Kirill Lakota, que es nada menos y nada más, María, interpretado por Zorba el Griego. Bueno, esa era otra de sus grandes películas, un mexicano, uno de los grandes hombres, ganador de 2 premios Oscar, su majestad Don Anthony Quinn. Claro, que aquí interpreta pues al Papa que se nombra a sí mismo, Kirill I, sí. Nombrado pues por su propio nombre, que eso lo hablamos ahorita. Eso le llama a usted mucho la atención, María, respecto al tema de los nombres, ¿no? Sí, porque digamos con el nombre de Francisco justo surge como con el fallecimiento de Francisco surge la conversación de dónde vienen los nombres de los papas, y lo más fácil es decir vienen de los santos. Entonces San Francisco o Juan Pablo, todos estos son santos, pero también me di cuenta que los papas eligen el nombre de a quien quieren emular. En este caso Francisco, con sus votos de humildad, de pobreza, justamente tenía pues como referente a San Francisco, y así, pero pues muchos, por ejemplo, Benedicto como que quería emular a otros benedictos, más Exacto. que a otros papas. Aquí Kirill quiere ser Kirill. Dentro de su papado quiere ser el mismo, exacto, sí, as himself. Y pues la historia básicamente, yo le decía a extra micrófono a María que me recuerda mucho, sí, es un poco desproporcionada la comparación, pero tiene su cuento, y es que ustedes pueden recordar una de las peores entregas de Superman de Christopher Reeve, la 4, que era en búsqueda de la paz o algo así. En el título tenía implícito paz. Y es que básicamente Superman en una conferencia de las Naciones Unidas va y le habla a los líderes del mundo para pues frenar lo que se avecina prácticamente una guerra nuclear. Sí, claro, aparte que pues, o sea, aquí con su comparación, sí, Superman en busca de la paz. En busca de la paz, y aquí básicamente este pontífice, el rol a cargo de Anthony Quinn, pues lo que está buscando es evitar una confrontación, un enfrentamiento entre dos potencias, dos superpotencias, como se presentan aquí en la película. Por un lado los chinos, que por otro lado sí también está la Unión Soviética, que pues pueden causar una tercera guerra mundial en este universo de la película. Pero mire, María, que usted ahí sí tenía toda la razón en el sentido de que era adelantada a su tiempo, porque aquí se mostraba a la China ya como la superpotencia que es hoy en día, desde 1968. Así es, y más que, digamos, tiene que ver con todo este tema del comunismo, que también es algo adoptado por China. Entonces es interesante. Es interesante porque sí crea una crisis como muy chistosa, pero sí, esa comparación que tú haces es graciosa. Encuentre las 5 diferencias entre Superman 4 y The Shoes of the Fisherman, pero esta es una muy buena película. Y aquí básicamente entonces se la pasa este pontífice Kirill Lakota, o Kirill I,
haciendo reuniones, pero a su vez también se muestra una figura interesante, y es que este papa, el rol a cargo de Anthony Quinn, se quiere mostrar más humano. Incluso él al principio pues no cree mucho que ha sido elegido pontífice, y en un momento llega y le dice a uno de sus subalternos: oiga, yo puedo salir de aquí. Le dicen: claro, padre, pero pues obviamente déjenos arreglar todo el tema de seguridad. Y dice: no, quiero salir como cualquier persona. Sí, pues se puede salir. Entonces le contesta su subalterno: pues sí, si usted ve puertas, obviamente hay una salida. Entonces dice: pero ayúdeme a conseguir un traje que no me... Que no diga que soy el papa. Exactamente. Y se viste como un sacerdote común y corriente y va literalmente a untarse de pueblo, y se muestra también un lado humano de un papa como este, que está protegido allá en lo cerrado, en la cápsula que es finalmente el Vaticano. Eso me recuerda a una imagen que tuvimos esta semana con el fallecimiento del Papa, y es una monja, Genevieve, no recuerdo su apellido, que se saltó muchísimos protocolos, se saltó las filas y se saltó a los de seguridad, y todos la dejaron pasar porque era una amiga personal del Papa Francisco. Entonces muchas veces la visitó un par de veces, y tienen una historia muy bonita juntos, justamente peleando por las personas pobres y por las personas más humildes en Europa y en Latinoamérica. Y uno dice, son personas que tienen amigos. Entonces también estos días escuchaba historias de un periodista que cubrió mucho tiempo al Papa en la W Radio, y decía: el Papa me pidió un tinto, me pidió café de Colombia, porque él quería eso, y le bromeaba con sus personas de seguridad. Y es como, los papas están muchas veces como estas figuras idealizadas, y son personas reales. Sí, son de carne y hueso. Personas reales, que en este caso es una figura que trata de ser pacifista y evitar una guerra mundial, pero es una persona. Estos sonidos de 1968, Las sandalias del pescador, con Anthony Quinn. I do know we are in action in a brutal world. The children of God are ours to protect. And if we have... Habemus papam. Dove ci possiamo sistemare con il Papa? Ah, grazie. Buongiorno, come va? Come si sente? Mi scusi, non so cosa dire. Va bene, non si preoccupi. En esta escena en particular, María y oyentes, están hablando los dos grandes personajes de esta historia: el Papa, que aquí simplemente se conoce como Il Papa, que es el rol de Michel Piccoli, y su psicoanalista, que es Nanni Moretti. En esta cinta, que ustedes, si han seguido este especial, escuchan un separador que dice Habemus Papam, que es la frase que todos esperan cuando sale el humo blanco en el Vaticano, y una persona precede la salida del nuevo pontífice diciendo Habemus Papam, o sea, ya tenemos Papa. Y este filme es de Italia, María, y está disponible en Prime Video, Habemus Papam. Además que Nanni Moretti, quien es el psicoanalista, también es el director. Sí. Entonces es muy gracioso, porque justamente es un director muy satírico, que critica mucho la sociedad y la política de Italia. Entonces eso pasa también aquí, porque es una película, creo que muy distinta a todo lo que hemos hablado. Creo que en medio de todo lo que hemos tocado, como lo biográfico, lo dramático, el thriller, el suspenso, incluso la acción, no hemos hablado tanto como de un tema un poco más comédico. Esta es comedia, la hace el popular director de La Stanza del Figlio. Es una película de esas que dejan huella, la habitación del hijo. Y sí, básicamente, María, la historia es la de un sumo pontífice que está ya pues recién elegido como papa, pero le empiezan a entrar unas dudas existenciales, morales, éticas, filosóficas, religiosas, y el que empieza a llevarlo de la mano, a decirle como, hey, tranquilo, cójala suave, es el psicoanalista a cargo de Nanni Moretti. Que aparte de esta película es de un par de años anteriores a que Benedicto XVI renunciara, entonces incluso como cónclave, sí. Tal vez un poco premonitoria. Un poco premonitoria la película, porque sí, como a todas las demás películas que hemos hablado, no los dejaron grabar en la Capilla Sixtina. No, pues mire, María, el cardenal Gianfranco Ravazzi prohibió a Nanni Moretti rodar en el Vaticano. Sí, pues ya porque directamente tiene un tinte muy distinto esta película. Tal vez los otros que quieren contar historias un poco más ligeras en el sentido de que son dramáticas o satíricas, esta ya es directamente crítica. Y es que dice, un dato que encuentro acá, la historia parece reflejar el segmento de Il Santo Soglio,
de Buenas noches, señoras y señores del 76. En ambas películas, dos cardenales poderosos empatan en votos en un cónclave y se elige a un testaferro para desempatar. Mientras que en Il Santo Soglio, los tratos secretos y las puñaladas por la espalda son el foco principal. En esta película los deja implícitos. Sí, claro, además que es complicado como entender todas estas dinámicas de, bueno, esto es medio premonitorio y lo que pasa aquí con los papas, porque finalmente lo mismo, son figuras humanas que empiezan a tener dudas, que también lo dicen en cónclave. Pero sí, es una película muy interesante porque justamente, diría yo también un poco adelantada, porque creo que no estábamos en el momento tanto de sátiras a la Iglesia Católica, y justamente lo que les dio la justificación o el pie de hacerlo fue lo que pasó después, que fue la renuncia de Benedicto. Pero sí, muy interesante la verdad. Porque además el actor que interpreta pues al Papa tiene ya más de 80 años, entonces... no, ese sí Papa parece un puede Papa. ser. Papa, pero perfecto. Papa puede ser. Y con el vestuario y todo. Y como decíamos también, el tema es tan maleable que esta apuesta por comedia les sale bien. Es una película divertida y que también habla de la figura del Papa. Es de... me perdió el año... 2011. 2011. Habemus Papam. Io non riesco a lavorare. Magari un collega... Habemus Papam. What sins did the Lord condemn? Hypocrisy, hatred, meanness. It was the cruel and small-minded who angered Christ. You would have liked me. A little sin here and there, perhaps, but underneath, warm and understanding. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este fin de semana, en este especial que hemos titulado Películas que hablan de la figura del Papa, y con la presencia de nuestra gran María Alejandra Pérez. Que sí, después de la pausa, redes sociales, por favor. Ay, Dios mío, usted solo quiere que me linchen a mí en mis redes sociales. No, pero no ha dicho nada comprometedor. Me pueden encontrar en Instagram como Silent Royal Piso Page y como Silent Page 14 en TikTok. Bueno, y acabo de hacer un descubrimiento. Habíamos hecho la investigación, pero no lo tenía tan claro, María, y ya viendo las cosas en su dimensión, pues llegamos a 1972 con esta película en color que tuvo como director a Michael Anderson. Y es que esta es la versión original de La Papisa Die Papstin de 2009. Esta es la versión original. Claro, de 1972. Entonces, esta sí fue adelantada a su tiempo. Sí, pero totalmente. Para hablar de un tema que pues ya lo hablamos aquí tan controvertido, y pues eso habla mucho del peso del mito. Hay dos películas que lo hablan, así sea un remake. Dos películas importantes que pues tratan de la figura del Papa, en este caso de la papisa, que es justamente una mujer, la papisa Juana, que toma el rol de un hombre de alguna manera, y esta la hablamos ayer, y aquí adopta el nombre de Johannes para convertirse en un hombre sabio, un hombre de bien, que pues termina ejerciendo dentro de la iglesia y termina siendo papa de alguna manera. La descubren y pues tiene un final bastante trágico, por lo cual pues es una película que, como la de 2009, habla mucho del papel de la mujer en la iglesia, de la invisibilización y del machismo y la misoginia presentes de pronto en el pontificado, en el Vaticano, y por lo mismo digo, es adelantada a su tiempo, porque aquí se atreve a decir muchas cosas y por lo mismo fue muy censurada y fue muy editada. Y es que tenía como el rostro visible como la gran protagonista, esa papisa Joan o la papisa Juana, a nada menos y nada más que Su Majestad. Una mujer nacida en Tokio el 16 de diciembre de 1938, Liv Ullmann. Para los seguidores incondicionales del gran maestro de maestros Sigmar Bergman, el mismo hombre de Gritos y Susurros, de Presas Salvajes, del Manantial de la Doncella, de Sonata de Otoño, pues ella fue prácticamente de musa en varias de sus películas, incluyendo precisamente Gritos y Susurros. Así que tenía una actriz de quilates esta cinta, donde también aparecía Jeremy Kemp como el padre del personaje de la papisa Juana. Claro, una compañera fiel justamente para interpretar este tipo de papeles que pueden ser como tan pesados. Sí. Justamente es un personaje muy complicado, porque pues lo mismo, trata de decir cosas muy difíciles, y incluso el final de la película fue editado en bastantes países. Hay varias versiones, porque hay unas versiones en las que al final
Ella muere por una turba que la mata, hay otra que muere dando a luz en el parto, como en la versión de Como 2009. la versión de 2009. Pero sí es bastante complejo enfrentar una historia de este calibre porque enfrentas a un personaje que ya lo hemos hablado tanto, tan importante, un líder mundial, que pues en ciertas épocas claro que tenía un papel un poco más de guerrero, lo que hemos venido hablando durante todo este especial, pero sí, aquí es una mujer que se atreve justamente a ser fuerte y que seguimos sin saber si es una historia real o no, si es algo que ocultaron. Pues sí. es que mire, María, aunque la historia de la papisa Juana se considera hoy ampliamente ficticia, aún existe un movimiento minoritario que cree que sí existió una papisa. Sin duda esta película trata la leyenda como si fuera un hecho, por eso le da un tono más realista y, como usted decía, más trágico, más crudo. El plan original era rodar en Italia, pero resultó demasiado caro, así que la película se rodó en los estudios Bray, a las afueras de Londres, una de las películas de terror, de la Hammer. Sí, esas películas que tenían su toque medio teatral y oscuro. Y se realizaron algunas locaciones en Rumania y en Chipre. Rodar en Rumania resultó bastante difícil dado que apenas existía una industria cinematográfica local y también porque el país estaba muy controlado por el régimen comunista. Sí, eso era cortina de hierro, eso era... complicadísimo en esa época, lo que hablábamos ahorita, y pues que también incluso los papas tienen mucho que decir de esas épocas que son complicadas geopolíticamente para el mundo. Y otro dato también de esta película, tras una respuesta crítica moderada, la película fue reeditada a fondo. En su versión original contenía numerosos flashbacks y flash forwards, es decir, idas adelante, idas atrás en la historia, un estilo bastante progresista para 1972. Estos se eliminaron para crear una historia más real y lineal, y la película se estrenó como El impostor del diablo. El título dice bastante de lo que pensaban las personas de la película, probablemente. Sí, estos cambios se reintrodujeron en una reedición de 2009 que fue la que hablábamos ayer precisamente con la cinta Die Papstin. Así que la original disponible en YouTube en inglés con subtítulos automáticos. Sí, la calidad es aceptable. De la calidad no de la película, sino de la imagen. A lo que me refiero. Cabe aclarar. Sí, cabe aclarar. Esta de 1972, La papisa Juana. Father, John, you're the most handsome, the most educated friar I've ever met. Habemus papam. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Tengo problema con esto. ¿De qué habla? Puedo creer en el Padre y en el Hijo, pero el Espíritu Santo, bueno, tengo problemas con eso. Novak. Carol. ¿Dónde? Sí, precisamente Carol es el que nombran ahí. Ya lo habíamos tenido en otro largometraje también, María, un telefilme. Otro telefilme, una película hecha para la televisión. Esta, me corrige usted, María, se hizo en 2 partes. En 2 partes porque resultó que la historia se expandió cuando sacaron la película, y es que esta película es del 2005, se estrena en abril del 2005, que es justamente el año en el que muere Juan Pablo II, que es el pontífice del que hablamos en esta ocasión. Volvemos a los pontífices de la vida real. Y justamente esta película sale pocos meses después del fallecimiento de Juan Pablo II, entonces claro, se les extendió la trama, entonces tenían que contar una segunda parte que salió en 2006 y fue Carol, el Papa, el hombre, y cubrió ya todo el tema del pontificado de Juan Pablo II desde su elección hasta su muerte. Sí, el título original es Carol, un uomo diventato Papa, que en su primera entrega de 2005 dura 3 horas 6 minutos, está disponible en el español latino en YouTube. Y esta primera entrega, que tuvo la dirección de Giacomo Battiato, pues lo que hace es tomar las primeras imágenes de la Polonia ocupada y ver cómo Karol Wojtyła era una persona pues que llevaba una vida como cualquier polaco en una nación soberana, en una nación tranquila, muy apegada a la agricultura, y es finalmente usurpada, invadida por el régimen nazi, claro que sí. Por el Tercer Reich, y de ahí en adelante pues empieza a tener él esas discusiones, esas sanas discusiones, y aquí en esta película también muy al estilo, María, de la vida de Jorge Bergoglio en sus inicios como sacerdote, pues él tiene una relación muy cercana con una mujer por la cual en un principio profesa pues el amor de un hombre hacia una mujer, pero finalmente su vocación le impide llevar adelante esa relación.
y termina prácticamente como con una muy buena amiga, que aquí es Hanna Tunczynska, interpretada por una bellísima actriz, Małgorzata Bela, y de ahí en adelante pues se construye muy al estilo del Papa Francisco una relación con una mujer que finalmente pues sí, quedó ahí como ese amor de juventud, pero que no lo llevó a dejar su vocación de sacerdote. Y no solo eso, sino que en general creo que pasa bastante con estas películas que humanizan justamente esa figura, porque entendemos también, es un humano y es una persona que tenía una vida bastante larga antes del pontificado. Entonces, así como pasa con Francisco y las historias que nos cuentan, no solamente que Francisco se enamoró, sino que Francisco también era químico. En este caso también tenemos a Carol, que Carol es una artista. Entonces trata como justamente de despegarse de su arte y tratar de convertirse en una persona más disciplinada, que termina siendo la persona que se convierte en papa en ese momento. Y justamente pues esta película, que fue filmada en locaciones reales, se filmó en Polonia, en Roma, no sé si les dieron permiso en el Vaticano, pero sí fue apoyada en general por el Vaticano, aunque no es una producción oficial, pero sí cuenta con el apoyo oficial, no oficial, del Vaticano. Pero sí es bien recibida por la Iglesia, porque creo que eso pasa en general con los filmes de Juan Pablo II, son bien recibidas por la Iglesia, así no hayan salido durante su pontificado, pero sí es al igual que la de 1984. La de 1984, sí, la de Albertini. La que tratamos aquí trata mucho justamente de eso, de humanizar a la figura pensando en su pasado, y se cuenta mucho como también a través de justamente esta historia que retrocede en el tiempo y trata de mostrarnos qué era la vida para una persona normal que tuvo que vivir en unas circunstancias tan difíciles como en este caso la invasión nazi. E incluso aquí también tratan bastante el tema del comunismo en Polonia. Es que María, sobre eso precisamente uno leyendo ya la biografía, y pues en estos días que uno se está tan entusiasmado leyendo situaciones relacionadas con los pontífices y toda la historia de la Iglesia y del Vaticano, pues uno a través de esta película dimensiona el por qué en su pontificado, en el ejercicio de tantos años del Papa Juan Pablo II, el por qué trató desde su figura, desde su importancia, frenar el avance del comunismo. El comunismo, es cierto. Y es que aquí se ve como la propia Polonia pues sale de como se dice coloquialmente, de Guatemala a Guatepeor, porque salvan y solventan la situación de haber sido invadidos y de casi desaparecidos por el régimen nazi. Pero después viene el comunismo y se enquista, se instaura ahí en Polonia y empieza a coartar las libertades individuales, y de esto fue víctima, como lo muestra la película en primera persona, el propio Karol Wojtyła, siendo un sacerdote antes de convertirse en cardenal y después en el papa, de verse perseguido, de ver cómo se le prohibía profesar la palabra, de ver cómo su familia se vio reducida, de cómo su padre sufrió también y su círculo cercano, y por eso a él, pues sí, puede llamarse venganza o lo que quieran, pero él ya siendo pontífice dijo, pues ya conozco el comunismo, sé de lo que es capaz, yo desde mi figura tengo que tratar de frenarlo, y lo hizo precisamente en su papado. Claro que eso se muestra también un poco más en la segunda parte justamente de la película, el papel que tuvo en ayudar a frenar como esto, pues la caída del muro de Berlín y la caída básicamente de la Unión Soviética, que pues fue algo tan importante, y también lo que tú mencionabas, algo muy importante, era como borrar la individualidad. Sí. Justamente él es cofundador de un movimiento filosófico que es el personalismo, y es como destacar la dignidad del ser humano, porque es verdad que el comunismo promueve muchas veces ideas de igualdad y equidad, pero en ese proceso de pronto lo vivió él así, se borran muchas características de la personalidad, y para él eso era algo muy importante, que finalmente dentro de su papado y pues dentro de su figura como actor, poeta, académico, intelectual, también habla del personalismo como esta manera de dignificar al ser humano, que pues también es algo que trata directamente con la política y que es algo que se trata en esta película. Y muchos hablaban de lo difícil que resultó para el propio Karol Wojtyła o Juan Pablo II pues su vida. Y es que esta película muestra, entre otras cosas, que él estaba completamente solo a los 20 años. Su hermana Olga murió en la infancia antes de que naciera Karol. Su madre Emilia falleció cuando él tenía 8 años. Su hermano mayor Edmund falleció cuando él tenía 26 años. Y su padre falleció cuando él tenía 20 años. Karol no estuvo presente en ninguna de sus muertes. Fue después de la muerte de su padre que comenzó a considerar seriamente el sacerdocio. No, sí, que uno empieza a pensar que de pronto la vida del sacerdocio y pues más extremadamente la del papado puede ser una muy solitaria.
solitaria, a pesar de estar rodeado todo el tiempo, de no poder salir a ningún otro lugar, como lo que hablábamos con otra película. Debe ser una figura muy solitaria, porque por ejemplo Francisco tiene una hermana, Sí. a la que nunca pudo volver a ver porque nunca volvió a Argentina. Entonces, por ejemplo, ella vuela ahora a Roma como para despedir a su hermano, pero si la figura de las familias se vuelve la figura personal, incluso hablando del personalismo, la figura personal yo creo que desaparece un poco dentro del papado al ser una figura tan elevada que necesita la atención de tantas personas, pero tal vez es muy solitaria. Es que, María, volviendo incluso a una película con la que abrimos este especial de los dos papas también, yo creo que eso llevó a Ratzinger, a Benedicto XVI a eso. A su renuncia. A su renuncia, a querer recuperar su mortalidad, su humanidad, porque literalmente sí, el Papa como tal es una persona que es absorto de lo que está sucediendo y él está única y exclusivamente dedicado a la iglesia. Pensando en el título nomás, su santidad. Su santidad, Hay que sí. considerarlo como un ser de pronto superior de alguna manera y pues tal vez él no siempre se deba ver así, como en Cónclave. Sí, que no se note a lo largo de este especial que María es una defensora a ultranza, una consumada a la película Cónclave. Pero es muy buena película. Bueno, esta finalmente se desarrolla entre 1930 y 2005 y es que sí, termina con la elección, el cónclave, donde el propio Juan Pablo II, al escuchar ya reiteradamente su nombre y ya cuando no se necesita, pues obviamente lo tienen que hacer por reglamento, pero ya pues los votos se leen y el nombre es cada vez más frecuente, entonces se levantan, que es una escena que también aparece en muchas de estas películas, donde el resto de los cardenales en medio del cónclave en la capilla empiezan a aplaudir y el personaje como tal rompe en llanto. Aquí muestran cómo precisamente Juan Pablo II rompe en llanto al enterarse que él es el nuevo papa, el nuevo jerarca de la iglesia. Y también otro dato, la vida y el papado de Juan Pablo II se han comparado con los del papa ficticio de la novela Las sandalias del pescador de Morris West. Ajá, lo que también lo hablábamos en este especial. Y ambos provenían de una nación eslava, Ucrania en el libro, Polonia en la vida real. Ambos se encontraban entre los cardenales más jóvenes. Ambos fueron elegidos tras un impasse en torno a los dos cardenales italianos. Su elección fue una conmoción mundial. Ambos fueron los primeros papas eslavos y los primeros papas no italianos en 500 años. Ambos predicaron el mensaje "no tengan miedo". El nombre de nacimiento de Juan Pablo II era Carol. El papa del libro se llamaba Kirill. Muy parecidos. El libro se publicó en 1963, 15 años antes de la elección de Juan Pablo II. Ha sido más premonitorio. Muy premonitorio, más que, a ver, el papado de Juan Pablo II duró, ¿cuánto? 27 años. Sí. Entonces es un papado muy largo y... Creo que es el tercero más largo en toda la historia de los papas. Debe tener bastante presión. Estos sonidos en el español latino, insisto, disponibles en YouTube si quieren ver la primera parte, porque son dos películas en 6 horas de duración. Esta de 2005, Carol, el hombre que se convirtió en papa. Aunque fueran agitadores. Y lo que me parece más intolerable es la falla de tantos planes de gobierno. Habemus papam. Crystals of hydrocyanic acid. This is the formula. Do we have to make it ourselves? No, the Institute will supply you with it. All details are in here. This is a All details are in here, dice este oficial de la CSS en la película con la cual vamos llegando al final de este gran especial de fin de semana aquí con María Alejandra Pérez, hablando de la figura del Papa en largometrajes. Papas, María, de la vida real, inspirados en hechos, y también papas de la ficción en diferentes géneros. Papas de la ficción e incluso historias donde tal vez el Papa no es la figura principal de la historia, pero tiene mucho que ver, o el cónclave, que también es algo a lo que nos encontramos a portas en este momento histórico que pues acabamos de vivir, que es el fallecimiento del Papa Francisco. Entonces, claro, vamos cerrando con Amén del 2002, que pues es una película complicada. María, pero es que usted acaba de darle en el punto, porque es que aquí el Papa no es el gran protagonista, incluso aparece en muy pocas secuencias, en muy pocos fotogramas, pero resulta siendo una figura que sale muy, muy mal librada. Es Pío XII, y es que estamos hablando de el Papa que le tocó enfrentar nada menos y nada más que el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado mucho de la figura política enorme que es el Papa en este especial estos 2 días, sobre pues justamente la figura del Papa, que a veces es un ser al que tenemos que tratar con humanidad, tenemos que recordar, es un ser humano, es alguien que tiene aspiraciones y vida antes del pontificado, pero también finalmente no se puede ignorar que es una de las figuras políticas y con mayor peso moral en el mundo.
Y eso ha sido real desde hace muchos años hasta el día de hoy. El día de hoy el Papa sigue siendo una de las figuras más importantes en la política mundial, y el silencio ante situaciones tan complejas, que pues es algo que ya habíamos tratado aquí. Justamente el Papa Francisco, hablando del Papa Francisco, justamente no se cayó una sola situación y muchas veces ha denunciado abiertamente pues de todo el tema de Israel y Gaza, también el tema de Rusia y Ucrania, y lo habló en su último discurso público. Entonces, realmente hay que entender que el Papa tiene una responsabilidad, yo creo que moral y política con el mundo, y pues aquí no pasó. No, aquí no pasó, y es que hay dos situaciones. La primera es que obviamente muchas personas se preguntan, bueno, ¿y dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba la voz del Papa en los momentos en que estaban siendo exterminados los judíos en desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Y la segunda, pues que fue un golpe muy duro precisamente para el Vaticano en tiempos de Ratzinger, en tiempos de Benedicto XVI, fue cuando se revelaron archivos directamente del Vaticano, donde se descubrieron documentos que informaban que sí, la Iglesia fue en su tiempo notificada de lo que estaba sucediendo, y se hicieron prácticamente los de la vista gorda. Fue deliberadamente indiferente a lo que estaba sucediendo, y pues lo hablábamos también hace un rato, también debían tener sus razones, porque era difícil poner a la iglesia en contra de los nazis en territorios que estaban ocupados por los nazis. Hay muchos contrastes que ver en esto, pero pues sí, en un hecho que ha sido tan condenado por todo el mundo, y más que esto pasará durante el pontificado de Benedicto XVI, que es un papa alemán, como que muy complicado el contexto, pero sí, amén, justamente al no tratar tanto del papa, sí, igual trata mucho una figura que también ya hablamos, que fue el silencio de Pío XII, que pues no lo menciona directamente, pero justamente las personas, los protagonistas de esta película, que pues esto sí está basado también en hechos reales de que Einstein existió en la realidad, y entiende cómo funciona estas formas horribles de matar personas, de acabar con las vidas de personas durante la Segunda Guerra Mundial, y trata de hacer esto público y a través de la Iglesia Católica, y cuando ve que nadie le presta atención, hay silencios muy incómodos y preguntas que pues uno se hace como espectador. Es una película que yo considero es incómoda de ver. Es muy difícil de ver, porque es que precisamente en las primeras imágenes se muestra uno de los personajes centrales, que es un oficial de las SS, que es un hombre que tiene su familia, que lo veíamos también en la zona de interés. ¿Zone of Interest? Sí, que veíamos a estos oficiales de las SS que prácticamente asumían esas funciones como si fuera un trabajo común y corriente. Llegaban a sus casas, dormían con sus esposas, jugaban con sus niños, tenían las conversaciones triviales y típicas de una familia, de la cotidianidad, pero después cuando iban a su trabajo se enfrentaban a situaciones de exterminio. Y aquí precisamente este oficial, que resulta siendo una figura importante, pues en los primeros minutos se ve cómo él empieza a encontrarse con esos horrores de la utilización del ciclón B, de cómo en un principio empiezan el exterminio de personas con discapacidades, con problemas físicos, con problemas mentales, y en adelante pues se extendió a lo que ya conocemos todos. Y este oficial pues obviamente empieza a denunciar eso y ve que esto es una conspiración de los más altos niveles, y allí aparece el otro personaje de esta historia, y es el padre, interpretado por un actor que yo creo que es de los suyos, Matthew Kassovitz. Ah, sí, claro, en Amélie. En Amélie. Y sí, claro, que interpreta aquí pues al sacerdote jesuita, que este sí es ficticio, Ricardo Fontana, se llama, y que trata justamente también de intervenir para hacer esto públicamente, pero pues es muy difícil que la iglesia se pronuncie al respecto, y creo que por lo mismo en la vida real esta película es fuertemente criticada por el Vaticano. Uy, pero le dieron con todo. Claro, las organizaciones católicas piensan que es una película injusta porque no entienden las circunstancias, pero pues creo que más allá de entender las circunstancias estamos mirando con ojos críticos, porque así se debe ver un hecho histórico que afectó a muchos países, a muchas personas, y justamente el Vaticano tenía una responsabilidad que tal vez no se cumplió a cabalidad. Deberían tener sus razones, claro que sí, pero pues si fueron informados, complicado. María, ¿y a usted no le pasa que en algunas películas hay algunas escenas incómodas que usted como público dice, pues aquí hay una escena muy incómoda, y es que el padre Ricardo Fontana, al ver la impotencia de que no puede acercarse al pontífice en un momento solemne donde todos están ahí besando el anillo de su santidad, él le empieza a susurrar al oído diciéndole: padre, mire, en serio, su santidad se está presentando una situación, están exterminando a los judíos en campos de concentración, haga algo por favor. Y todos se miran y dicen: oiga, pero este tipo rompió el protocolo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué se demora tanto con el Papa? Y ahí después se ven otras escenas, pero finalmente termina este Pío XII
literalmente indiferente. En el silencio, y pues que es una situación bastante compleja, lo mismo, pero y también que tiene que ver con todo esto que hablábamos de los protocolos que van con esta figura enorme que es el Papa y que pues es el centro de nuestro especial de este fin de semana de película. Y adivine que, María, el Vaticano no autorizó el rodaje de la película en sus edificios. No. Tras buscar una localización de tamaño adecuado para las escenas que transcurrían en el Vaticano, Su Majestad el Gran Constantin Costa Gavras, el mismo hombre de Missing, el mismo hombre de Z, finalmente eligió el edificio más grande de Europa, el Palacio del Parlamento en Bucarest, en Rumania. Algunas escenas al aire libre se rodaron en el Palacio Mogosaia, a unos 14 kilómetros al noroeste de Bucarest. Wow. Y Stefan Lux, bueno, esta también hay una escena muy... Es que esta película es fuerte. Es verdad, fuerte, es incómoda realmente. Incómoda, esa es la palabra. Periodista judío checo se suicidó en la sala de la Asamblea General de la Sociedad de Naciones durante su sesión el 3 de julio de 1936 para alertar al mundo sobre los peligros del antisemitismo alemán. Tras gritar, este es el golpe final, se pegó un tiro con un revólver y la película lo recrea de una forma que usted como que ve la escena y dice, uy, Dios mío. Y pensar que está basado en hechos reales es bastante complejo. Es bastante complejo. Bueno, otra visión de el Papa con esta película muy recomendada del año 2002, Amén, de 2 horas 12 minutos de duración. Bueno, María, como siempre, espero ya que se venga otro especial para tenerla aquí nuevamente con todos nosotros, porque de verdad la pasamos muy bien aquí hablando de cine a su lado. Claro, es bastante interesante siempre y muchas gracias por la invitación, por abrir las puertas de este cónclave. Sí, volvemos a pues que las circunstancias son tristes para muchas personas y pues lo que ya hemos estado hablando es una figura que se va del mundo dejando un gran legado. Falta ver qué viene para el futuro de la iglesia, pero seguramente ese futuro seguirá inspirando muchísimo cine, muchísimas historias para contar en el séptimo arte o muchísimas novelas en las que se van a inspirar estas historias del séptimo arte. Pero sí, muchísimas gracias por la invitación y a todos los oyentes, muchísimas gracias también. Pero espere, hablando de legado, por favor, sus redes sociales para que quede ahí el legado de sus opiniones. El legado de mis opiniones lo pueden dejar en Silent _ Page en Instagram y Silent Page 14 en TikTok. Será.